Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Cayó el gabinete Bellido, un gabinete que en apenas 2 meses logró lo que parecía imposible. El milagro económico de las últimas 3 décadas se detuvo en seco. Todos los pronósticos señalan que el 2022 la inversión privada no crecerá, habrá crecimiento cero y por lo tanto la pobreza aumentará. Bueno, ese es el legado que nos deja, si es correcto utilizar esta palabra, esa es la herencia que nos deja el gabinete Bellido. Pero la designación del gabinete presidido por la señora Mirta Vázquez ha generado en ese sentido una especie de alivio nacional, porque de alguna manera la posibilidad de ir a un choque de poderes a través de la llamada cuestión de confianza que pretendía defender al ministro Maraví y reeditar, resucitar esta disyuntiva entre vacancia y disolución, decíamos que ese choque de poderes de alguna manera se ha postergado, no está presente ahora. Hay una especie de alivio nacional en ese sentido. Sin embargo, las preguntas que han caracterizado la crisis que se desató luego de que el presidente Castillo asumiera el poder siguen vigentes. Y una de las preguntas es, ¿ha cambiado la situación con la presencia de la señora Mirta Vázquez? Una política de larga trayectoria identificada con las corrientes antimineras más radicales, como por ejemplo la oposición a los proyectos de inversión en Cajamarca, una política igualmente que cuando ejerció la presidencia del Congreso fomentó la derogatoria de la ley de promoción agraria y de otro lado, ¿cuál es el papel del presidente Castillo en esta crisis? Estas cosas deben ser analizadas. La nacionalización del gas, la llamada segunda reforma agraria, el propio gabinete Bellido, pueden ser explicados sin el factor Castillo, sin la actuación del presidente Castillo. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al periodista y antropólogo Jaime de Altaos, un periodista de larga trayectoria en el país, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Jaime, gracias por la conversación. Víctor Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Bueno, la pregunta es, hay una especie de alivio, como que se dice, uff, se fue Bellido, pero hemos recuperado la gobernabilidad, el gobierno ha girado al centro, hay un nuevo momento político o simplemente se ha postergado la polarización, la confrontación que abrió el presidente Castillo cuando asumió el poder. No, sin duda se abre una suerte de tregua, un interregno, un armisticio, digamos, se ha pacificado la política, ¿no? Porque el choque de trenes que se avecinaba ya se ha interrumpido, no va a haber tal choque por el momento. Es decir, se suspende, digamos, por el momento, por lo menos, esta estrategia que aparentemente había en el gobierno, orientada a cerrar el Congreso a través de la cuestión de confianza y la nueva cuestión de confianza, y cerrar el Congreso lo que iba a precipitar la posibilidad de la vacancia, digamos, esta dualidad disolución-vacancia queda en suspenso, en suspendida por el momento, por lo menos, ¿no es cierto? Y eso sin duda tranquiliza pues al país, ¿no? Eso es muy bueno. Ahora, la pregunta es si es que el presidente Castillo y el gobierno han desistido de la Asamblea Constituyente, porque si no han desistido de la Asamblea Constituyente y no, digamos, no renuncian al proyecto de la Asamblea Constituyente de manera clara, explícita y pública, desautorizando incluso el recojo de firmas para el referéndum, entonces es que en el fondo nada ha cambiado. Porque si ese sigue siendo el objetivo, eso va a llevar tarde o temprano nuevamente a un choque de poderes y eventualmente a la intención de cerrar el Congreso y a la posibilidad de la vacancia y todo lo demás. Y esto por una sencilla razón, porque el camino del referéndum
eh, yo tengo la impresión y la información de que va a ser cortado, ¿no es cierto? No solamente porque no es constitucional actualmente, sino porque probablemente se va a aprobar un proyecto de ley que ya, entiendo, ya ha sido recogido por algún, o sería recogido en algún momento por algún legislador de Acción Popular, entiendo, es un proyecto de ley que se ha estado corriendo por Change.org, que dispone que el Jurado Nacional de Elecciones no puede autorizar al presidente de la República a convocar un referéndum sobre reforma constitucional si es que esta no ha pasado antes por el Congreso. Es algo que está en realidad en la ley y en la Constitución, pero había que, digamos, esta ley introduciría un candado mucho más fuerte adicional para que el Jurado Nacional no tenga ningún resquicio de interpretación en ese tema. Y además probablemente se presentaría un amparo también en el mismo sentido. Y entonces el camino del referéndum, que era cuestionado, que era negado, de todos modos ya quedaría definitivamente recortado. Y si el referéndum no camina, si el recojo de firmas para el referéndum, para una asamblea constituyente no camina, la única vía que tendría ese proyecto sería cerrar el Congreso, es decir, forzar el cierre del Congreso a través de dos censuras de gabinete para entonces ya esos meses en los que gobernaría con poderes absolutos el Ejecutivo, pues avanzar en el recojo de firmas o simplemente disponer o aprobar una ley o un decreto legislativo que convoca una asamblea constituyente o cualquier modalidad que llevaría a la asamblea constituyente, ¿no? Jaime, y para, digamos, para continuar con esta línea de reflexión que estás planteando, pero antes para comprender los hechos, quisiera preguntarte con la naturaleza de los hechos, de los desenlaces. ¿Qué crees que pudo haber llevado al presidente Castillo a licenciar al gabinete Bellido? Porque un día antes o unas horas antes parecían ambos ser partes de una estrategia común. Eh, por ejemplo, la nacionalización del gas. Bellido propone nacionalizar y el presidente renegociar. Eso es un juego en pared. Eso es un juego en pared porque el señor Bellido se queda en la PCM a pesar de haber creado, de haber dinamitado prácticamente todo el viaje del presidente Castillo a Estados Unidos en la que convocó a los empresarios. O, digamos, o el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Ahí estaban juntos, incluso con Maraví. Y el presidente Castillo dijo que no había hoja de ruta, no había giro al centro, y luego vino el anuncio de la industrialización de la hoja de coca. Entonces, la pregunta que surge es, cuando ellos lanzan la cuestión de confianza, ¿hay algo que motiva al presidente Castillo a dar un paso atrás y licenciar al gabinete Bellido? Según tu apreciación, ¿cuál podría ser ese factor, ese elemento que llevó a esta situación? Yo creo que simplemente fue una acumulación de hechos, de desafíos que venían tanto de Cerrón inicialmente y luego del propio Bellido, que cuestionaban en buena cuenta la autoridad del propio presidente Castillo, ¿no? Él, si bien él participa de la idea de la Asamblea Constituyente y tiene un pensamiento radical y propuestas radicales, sentía que lo empujaban, que socavaban su autoridad. Bellido hablaba en quechua diciendo que hasta era medio cobarde. Como bien dices, saboteó de alguna manera su gira a Estados Unidos. En fin, él ha sentido que habían ya demasiados hechos que atentaban contra su autoridad y entonces ha dicho, basta, basta ya, ya no quiero más de esto, ¿no? Yo lo saco. ¿No crees que se pudo haber gestado una mayoría favorable a la vacancia, considerando que continuar en ese camino obligaba a plantear la confianza? Y de alguna manera Somos Perú y el Partido Morado no estaban dispuestos pues a aceptar su disolución como mansos corderos. ¿No crees que en un momento evaluaron que pudo haber habido una mayoría a favor de la Bien, vacancia? claro, eso es, efectivamente, eso es así, también eso es lo que te iba a decir a continuación. Se estaba gestando, había una más, la idea de la vacancia estaba madurando, ¿no? Todavía yo creo que no había alcanzado el hervor suficiente, digámoslo así, pero estaba creciendo esa convicción en muchas bancadas. Esa foto en la que salen
recientemente, ya no recuerdo si ha sido con ocasión, hace 2 o 3 días, salen una foto de todos salen los voceros de las 7 bancadas. Las 7 bancadas Efectivamente, suman 88 congresistas, 88, ¿no? efectivamente. O sea que la suma de esas 7 bancadas que ya parecían unidas frente al tema de la cuestión de confianza, eh, porque esas incluían a Somos Perú y Los Podados, ¿no es cierto? Así es. Entonces la suma de las 7 bancadas ya, si esas actúan en consecuencia, podían vacar pues al presidente de la República. Entonces yo creo que efectivamente Castillo ha, ha sentido o le han informado que existía ese riesgo. Y entonces para evitar ese riesgo tomó también esa decisión. Se sumó digamos, a su incomodidad con las audacias y los desafueros, digamos, de Veído y tomó la decisión, ¿no? Ahora, esto es muy importante, Jaime, esta reflexión que planteas, porque nos permite entender de mejor manera la naturaleza del cambio, ¿no? Entonces, la señora Mirta Vázquez, por ejemplo, es una política identificada con las mejores tradiciones antimineras en el Perú. Sí, Ella ha sido muy protagonista importante del bloqueo de las inversiones mineras en Cajamarca, en Conga, pero también cuando fue presidenta del Congreso, ¿no? Este, promovió la derogatoria de la ley de promoción agraria, una de las mejores leyes de las últimas 2 décadas para la economía. Y por otro lado está identificada con la convocatoria a una asamblea constituyente. Entonces, como dice el editor de Economist, Thomas Reid, ¿no? Thomas Reid, eh, no vaya a creerse, él lo dice en un tuit, no vaya a considerarse que había un giro al centro. Lo que pasa es que ahora hay gente de izquierda más profesional y de mejores modales, algo así dice, ¿no? Entonces, eh, considerando todas estas cosas, ¿cuál es tu impresión del futuro del gabinete de la señora Vázquez? ¿Cómo crees que va a marchar la cosa, no? bueno, no, efectivamente, la señora Vázquez pertenece al Frente Amplio, es una aranista, post-extractivista o anti-extractivista, antiminera, y, eh, y es una persona pues de izquierda relativamente radical. Ahora, en su manejo como presidenta del Congreso tuvo unos modales efectivamente mucho más civilizados, fue una persona ecuánime, dialogante, y eso es un mundo de diferencia pues con Veído, ¿no? Como alguien dijo, hemos pasado de la barbarie a la civilización, por ponerlo de alguna manera. Entonces, y ella estando como presidenta del Consejo de Ministros, claro, ella no necesariamente va a influir de manera directa, por ejemplo, en el sector energía y minas. En el sector energía y minas, yo sí creo que hay la idea en este gobierno, y me dicen que en este nuevo ministro, así como en el anterior también, hay un poco la consigna de que los proyectos mineros tienen que salir adelante, porque además los necesitan como recursos, ¿no? Como recursos fiscales. Claro, siguen con la idea de incrementar los impuestos, digamos, ¿no? Los impuestos a las sobreganancias, y eso puede representar un problema, sobre todo para algunas minas. Pero en términos generales no hay una política antiminera en el gobierno. A Dios gracias. El asunto es que efectivamente sean capaces de crear las condiciones para que haya inversión minera, ¿no? Por supuesto, fuera del hecho de que niegan la posibilidad de Tía María, de Conga, etcétera, lo cual pues es un grave error, ¿no? Pero esperemos que esa orientación de la presidenta del Consejo de Ministros no se manifieste en el sector energía y minas, si no sería pues un desastre, ¿no? Claro. Y fuera de eso, yo creo que el gobierno, eh, digamos, el problema, digamos, lo que tiene que definir el gobierno, si es que queremos reactivar la economía, porque aquí lo que es Exactamente. increíble, lo que es increíble es que tengamos los mejores precios de la historia en los minerales, podríamos estar creciendo a 6-7%, de hecho veníamos creciendo fuertemente y ahora esto se ha parado,
y el próximo año tú has dicho que la inversión va a ser no, digamos, No no va a vamos a crecer. tener inversión privada. No, va a ser negativa en 2 dígitos. El Algunos IPE dicen, pronostica menos 16%, Macroconsul pronostica menos 15%. Va a ser negativa la inversión privada, tal como están las cosas ahora. Entonces podríamos estar creciendo muchísimo más, generando mucho empleo, mejorando el ingreso de las gentes, si es que no hubiese incertidumbre. Y la fuente principal de la incertidumbre es la famosa Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es el caballo de Troya para el cambio del modelo económico, para la instauración de una dictadura, digamos, en buena cuenta en el país, que se perpetúe, y eso es lo que esa es la fuente principal de incertidumbre. Entonces, mientras el gobierno, la Vázquez. señora Vázquez, Mirta Vázquez, que efectivamente hace unos meses ella era partidaria de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, mientras ella y Pedro Castillo no declaren públicamente que en realidad están a favor de cambios constitucionales, pero que estos se van a canalizar a través del Congreso y que no avalan ni impulsan una asamblea constituyente, mientras eso no ocurra, vamos a seguir lo mismo, porque ese objetivo, ese proyecto condiciona todo lo demás, condiciona. Efectivamente. Por ejemplo, si Pedro Castillo descarta la constituyente, está obligado a gobernar porque ya no tiene una fuga hacia adelante, una Así posibilidad de es. fuga hacia adelante. Si la economía no crece, aumenta pobreza, ¿no es cierto? Es decir, Así tiene que es. inmediatamente cambiar todas estas terribles señales devastadoras que han parado la economía. En ese sentido, es la piedra de toque el tema de la constituyente. Así es, efectivamente. Y ahí el problema es que el gobierno no ha roto en realidad con Perú Libre y con Cerrón, ¿no? Se ha presentado se ha escenificado una ruptura, ¿no? La bancada de Perú Libre ha hecho una suerte de pataleta, digamos, Si pero esa no apoyan la confianza al gabinete Vázquez, no me ¿no? van a dar el gabinete, pero eso en realidad es contradictorio con el hecho de que Cerrón y Perú Libre mantienen su cuota de poder dentro del Ejecutivo. Claro, han perdido efectivamente el premierato, ¿no? Pero han ganado el Ministerio del Interior. Y además en una decisión que es absolutamente inaceptable, porque no podemos tener a un ministro del Interior que es abogado defensor no solamente de Vladimir Cerrón, sino de los dirigentes de Perú Libre que están siendo acusados de formar parte de una organización criminal que es la de los dinámicos del centro. Ahora, Entonces, no se puede tener al gato de despensero. Esa decisión es inaceptable y ahí yo creo que Mirta Vázquez ganaría enorme, digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Prestigio, fuerza, poder, si es que ella le pide su renuncia o habla con el presidente Castillo y bien, pues que no pueden seguir adelante con un ministro que tenga ese conflicto de intereses tan grande y que lo que va a hacer ahí en ese ministerio es parar o detener todas las investigaciones a ese grupo, a esa organización, a esa supuesta organización criminal, y además va a favorecer los planes de Bermejo, porque resulta que según Perú Libre, este señor Barranzuela es asesor legal de Guillermo Bermejo en el tema cocalero y estuvo en este congreso que hubo hace una semana en Pichari, y como asesor de Bermejo dio un discurso muy incendiario y dijo incluso que había que refundar de vida y los organismos en general de lucha contra las drogas, es decir, está a favor de este proyecto de ley de Bermejo sobre la coca, que en buena cuenta busca empadronar y legalizar a todos los cocaleros y por lo tanto legalizar toda la producción de coca, de la que sabemos el 90% va al narcotráfico. Entonces, eso es muy grave. de No es acuerdo. posible, no es aceptable tener a ese ministro ahí, ¿no? Pero Ahora, lo que va es que la alianza con Cerrón no se ha roto. Eso es importante. Y Cerrón es el principal impulsor de la Asamblea Constituyente. ahora, Jaime, ¿y cómo avisoras el papel de la oposición o el futuro de la oposición luego de la instalación del gabinete Vázquez, ¿no?
digamos, por ejemplo, ya de por sí el gabinete Vázquez nace con un nivel de confrontación con el Congreso. El Ejecutivo, antes del cambio de gabinete, aprobó la ley sobre la confianza. Es decir, en los próximos días podríamos ver el estreno del gabinete Vázquez o de la señora Mirta Vázquez hablando sobre estos temas, ¿no? Y confrontando con la mesa directiva, con la presidenta del Congreso sobre el tema de la cuestión de confianza, que es un tema muy delicado. En este contexto, ¿cómo ves el futuro de la oposición? Lo más probable es que sectores como Somos Perú o el Partido Morado pasen a formar parte de una bancada más oficialista. Pero por otro lado, escuchando al señor Valdemar Cerrón, que no le dan el apoyo al gabinete, las cosas aparecen ya nebulosas, complicadas, ¿no? Imaginémonos que Perú Libre, un sector de Perú Libre pasa a la oposición. Claro, ellos pretenden hacer eso para que no haya confianza, ¿no? Seguramente eso es parte de su fórmula esta de chocar con el Congreso, disolver el Congreso. ¿Cómo ves en general el lado opositor? Bueno, yo creo que la posibilidad de que la bancada de Perú Libre o parte importante de la bancada de Perú Libre pase a la oposición eh, es una oportunidad para las bancadas actualmente opositoras, para las bancadas democráticas, por llamarlo así, para plantearle al Ejecutivo un apoyo, un acuerdo sobre una agenda legislativa, digamos, un apoyo a cambio de que el Ejecutivo, el presidente Castillo, la presidenta del Consejo de Ministros, renuncien explícitamente al proyecto de la Asamblea Constituyente. Ese debería ser el acuerdo. Bueno, nosotros apoyamos, hacemos un acuerdo ejecutivo-legislativo, apoyamos los principales proyectos de ley, por supuesto hay que concordarlos, ¿no? No se trata de aprobar cualquier proyecto de ley, pero digamos, no vamos a estar en una oposición, vamos a facilitar la labor del gobierno, vamos a darle gobernabilidad al Ejecutivo, pero a cambio de que el Ejecutivo renuncie al proyecto de la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese debería ser el tenor de la oposición en este momento y eso sería lo más sano para el país, creo yo, ¿no? Jaime, y yo quisiera plantearte un tema final, un poco comparando los casos de Perú y Chile, ¿no? O sea, siempre uno quiere entender qué nos ha pasado, ¿no? Chile, por ejemplo, es una estrella latinoamericana, el PBI per cápita más alto, 8% de pobreza o menos antes de la pandemia, ¿no? Perú había triplicado su PBI, antes, había reducido pobreza de 60 a 20% antes de la pandemia. Y sin embargo, ambos países, es decir, las dos estrellas de América Latina, están enfrentando la posibilidad de una amenaza comunista, colectivista. Bueno, en Chile hay precedentes con el caso de Allende, llegaron al gobierno, pero considerando la realidad económica y social, ambos países están enfrentando una situación parecida a este tipo. ¿Cómo podemos explicar esta situación? O sea, o no hay una explicación, no sé, ¿no? La primera impresión es que los políticos han fracasado, la política ha fracasado, pero por otro lado, cuando uno ve a las generaciones chilenas asumiendo todos los elementos culturales de esta guerra cultural que planteó el marxismo, por ahí hay una especie de respuesta. ¿No te parece? ¿Qué piensas? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Sí, bueno, yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? En los dos casos. Claro, los casos son bastante diferentes, pero digamos, si algo en común tienen es el triunfo de la posverdad, por decirlo así, ¿no? En ambos casos, la narrativa, como se dice ahora, o el relato de que el modelo económico neoliberal es abusivo, genera desigualdades y le resta, en fin, ingresos a la gente, etcétera. Eso ha triunfado pese a que ha ocurrido todo lo contrario. Nunca ha habido tanto desarrollo, tantas personas que han salido de la pobreza,
tanto crecimiento de la clase media en ambos países, ¿no? Claro, en Chile esto se vio, digamos, el triunfo, digamos, en Chile las élites empresariales, las élites políticas de derecha, nunca respondieron, nunca dieron la batalla ideológica, la batalla cultural, para tratar de contrarrestar la hegemonía cultural de esa versión de las cosas, ¿no? Que finalmente es una posverdad, ¿no? Entonces, claro, eso fue agravado por digamos, la ralentización del crecimiento en Chile en los últimos años, sobre todo después del último gobierno de Bachelet, por las reformas que introdujo, que hizo que mucha gente de clase media, jóvenes, universitarios y otros que habían adquirido deudas, que tenían muchas expectativas de crecimiento, precisamente como consecuencia del crecimiento que se había producido, no podían, digamos, satisfacer esas expectativas, no podían pagar sus deudas, en fin, no podían pagar la educación y cosas de ese tipo. Y entonces, efectivamente, pues se produjo un choque de expectativas muy fuerte que fue capturado por esta posverdad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasó en Chile. Y en el Perú hay algo de eso, pero en el Perú ha sido básicamente un accidente, ¿no? Un accidente, porque ahí aquí se han sumado, este, aquí se han... este voto contra el antivoto de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Es Claro, una eso, manera de explicar el triunfo de Castillo, ¿no? Uno claro, podría decir, Castillo podía ganar solo con el antivoto de Keiko Fujimori, pero eso es también un tema cultural, un tema ideológico, de un trabajo permanente que se desarrolló en las últimas 2 décadas, ¿no? efectivamente, aquí se juntaron todas, digamos, todas las malas estrellas, de modo tal que a la pandemia, que significó pues que el 10%, que la tercera parte de lo que se había ganado en reducción de la pobreza se perdiera solamente en un año, ¿no? Entonces, claro, es mucho peor es haber alcanzado, haber salido de la pobreza, haber ingresado a la clase media y después regresar a la pobreza. La frustración que se genera es mucho peor que la de aquel que, digamos, siempre permaneció en la pobreza, ¿no? Entonces ahí hay un caldo muy fuerte para, digamos, un sentimiento de, de, de revancha de alguna manera contra lo que está arriba, contra lo que pueda simbolizar el poder y todo lo demás. Entonces, eso jugó sin duda, pero lo que tú dices es cierto. El hecho de que Keiko Fujimori fuera la candidata también fue muy perjudicial, evidentemente, porque el antifujimorismo es la fuerza política más grande que hay en el Perú, y eso deviene de una, digamos, formación ideológica que se dio a partir del fin del gobierno de Alberto Fujimori y con digamos, el crecimiento de toda la narrativa digamos, de violación de los derechos humanos de parte de Alberto Fujimori, por la cual finalmente fue condenado, y la corrupción que efectivamente se dio en esa época. En fin, el fin del Fujimorismo fue desastroso, pues, ¿no? Y eso generó toda una corriente ideológica, toda una percepción de las cosas que hizo que... Surgieran los famosos dignos. Sí, pues, así es, ¿no? Y que al final se terminara percibiendo Bueno, muchas cosas al revés de lo que son, pero en fin, así pues, así son las bueno, cosas. ojalá que esta situación que estamos viviendo, si uno quisiera ser optimista, uno podría decir, por primera vez está surgiendo una cultura antitotalitaria, anticomunista, porque ya la cosa no parece propaganda, sino real, ¿no? Antes uno decía, allá está Venezuela, ellos son Venezuela, parecía propaganda electoral para calmar el antivoto que había contra Keiko, en fin. Momentos terribles, Jaime, y ojalá que sigamos viviendo en un país con libertades, ¿no? Un país con libertades es lo mínimo a lo que uno aspira. Es terrible imaginar el país Sí, pues, secuestrado por décadas, ¿no? ¿No? así Te, es. te agradezco infinitamente, No, Jaime, por este no, interesante revelador. gracias a ti por la entrevista. Adiós, chao. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.